Bueno, vamos a comenzar. Ojalá que puedas. Tienes que tratar de realizar tus tareas, Álvaro, que ya falta muy poco. Si no pues, te puedes conectar, pues trata de ver los videos grabados y todo eso, porque ya te digo, no vayas a perder el semestre si ya estamos a punto de salir. ¿Sí? Entonces, el, la clase del día de hoy vamos a entrar a otra unidad, la unidad 5 que corresponde a amplificadores operacionales, sin antes, sin antes pues, realizar una retroalimentación sobre los amplificadores, sobre todo lo que hemos visto en clases hasta el día de hoy, pues empezamos viendo diodos, diodos semiconductores. Empezamos viendo diodos semiconductores, después seguimos con transistores, también vimos rectificadores y pues todo esto nos lleva al estudio ya de los amplificadores, ¿sí? Todo va en escala o todo va en conjunto, ¿sí? Lo que sí les puedo decir es que el, el estudio pues de electrónica es muy amplio, sí, y al menos la parte de transistores pues nosotros vimos muy, muy rápido y muy corto los transistores, porque los transistores pues tienen un estudio súper amplio, ¿sí? Son muchas las cosas que hay que ver. Profe, buenas tardes. Disculpe el retraso. Buenas tardes, Brian, qué susto. Entonces, el, como les iba diciendo, los transistores pues son un campo muy amplio que estudiar y la electrónica en sí, de hecho existe pues la carrera, toda una ingeniería de electrónica, ¿sí? Imagínense todo lo que hay que estudiar en la asignatura de electrónica, pues eh, en 10 semestres incluso de una carrera de ingeniería, pues no se alcanza a estudiar todo lo que conlleva al estudio de la electrónica profunda, la electrónica en sí. Sí, pero pues en este curso hemos tratado de abarcar pues lo más amplio y los conceptos más básicos, especialmente de electrónica, los que son necesarios para seguir avanzando en su formación profesional, lo que van a necesitar de aquí en los siguientes cursos. Pero pues si ustedes desean adquirir un poco más de conocimientos en estos ámbitos, pues les invito a ver el libro base, el libro de donde hemos basado la mayoría de información de esta asignatura, pues desde el libro de Boylestad, ¿sí? Electrónica de circuitos, teoría de circuitos de, de Boylestad, que también está el link en el PEA, ¿sí? La información en el PEA para que ustedes, si desean, pues ampliar sus conocimientos en estos campos. Pues como les digo, el transistor lleva bastante información, pero pues ya tenemos que ir avanzando. Nosotros vamos a pasar ya de unidad, vamos a llegar a los amplificadores operacionales. eh, son dispositivos muy utilizados y bastante difundidos en electrónica. Sí, así que por favor, mucha atención y espero que, que sea fácil esta unidad, porque vienen algunas fórmulas matemáticas, porque hay distintas configuraciones, pero pues iremos paso a paso, una por una. El objetivo de esta unidad es analizar los amplificadores operacionales. ¿Sí? ¿Quién me ayuda por favor con el, con la lectura? Bueno, en este caso solo Mayerly o Brian que pueden hablar. Amplificador operacional. Un amplificador operacional. Ay, profe, no sé. Ahí, perdón. Es básicamente un amplificador de voltaje de una muy alta ganancia que utiliza técnicas de retroalimentación para controlar sus características de desempeño.
Listo, muchas gracias. Por favor, Álvaro, me ayudas anotando un punto para Mayerly. Entonces, los amplificadores operacionales se pueden identificar con estos símbolos, ¿sí? Op-amp o amp-op, ¿sí? Para no estar escribiendo siempre amplificador operacional, también pues lo contraemos como op-amp o amp-op, ¿sí? Y así ya sabemos que estamos hablando de un amplificador operacional. Cualquiera de las dos formas está bien porque op-amp es en inglés y amp-op en español, ¿sí? Cualquiera de las dos formas está bien. De ahora en adelante, pues donde vean esa simbología, pues ya saben qué es lo que significa y que cómo, cómo identificar, ¿sí? Los amplificadores operacionales, pues son básicamente amplificadores de voltaje, ¿sí? Muy importante esta palabra de aquí. Amplificador de voltaje. Voy a subrayarla porque tenemos que tomarla en cuenta. ¿Sí? Es amplificadores de voltaje. Es decir, si a la entrada ingresa 1, a la salida va un voltio, perdón, un voltio, a la salida va a salir, dependiendo de la ganancia, pues un voltaje más elevado. ¿Sí? De muy alta ganancia. Recuerdan que los transistores tenían una ganancia, un HFE que nosotros le llamábamos, que, que nos servía para conocer la amplificación de un amplificador operacional, pues, y que los transistores nos amplificaban la corriente. ¿Recuerdan? La fórmula de IC era igual a IB por beta. ¿Sí? Entonces, nos amplificaban corriente. En este caso, el amplificador operacional nos amplifica voltaje y de muy alta ganancia, es decir, que nos va a amplificar muchísimo. Además, utiliza técnicas de retroalimentación para controlar sus características de desempeño. ¿Sí? Además, pues existe la retroalimentación para saber qué es lo que para poder controlar al amplificador operacional. ¿Qué significa la retroalimentación? Para ello voy a darles un poco de conceptos de control, ¿sí? De control y automatización. Pues ingresa una señal, ¿sí? Aquí sería el ingresa una señal. Aquí tenemos el control, que en este caso pues sería el proceso. Este proceso viene a ser también toda la parte de la inteligencia del, del equipo, como por ejemplo las compuertas digitales, todo lo que me imagino que ustedes ya están utilizando, ya están estudiando al laboratorio de digitales, pues toda la inteligencia que ponemos al circuito está aquí y tenemos una salida, ¿verdad? Un out. ¿Sí? En control existe la posibilidad de retroalimentar una señal para poder controlar sus características, ¿sí? Es decir, que a la salida ingresa una señal, se procesa y sale algo, ¿sí? A la salida, esa misma señal podemos retroalimentarla, reingresarla al proceso nuevamente para poder comparar y decidir. Por ejemplo, si este sería un sistema de, de temperatura. Le ingresa la temperatura actual, si la temperatura actual, por ejemplo, 27 grados centígrados, altísima. En el proceso le baja esa temperatura,
pero no le, y la temperatura deseada es 18 grados centígrados, ¿sí? Pero al principio, en una primera vez, no va a bajar a 18, porque la temperatura estaba en 27, súper alto. Va a bajar en una primera vez a 26, a 25, por ejemplo. A 25. Retroalimenta, regresa, ingresa otra vez al proceso y le dice al proceso, todavía no está en 18, baja más, 24, 23, 22, 21, 19, 20, 18. Llega a 18, le dice, ya, está bien ahí la temperatura, pero puede ejecutarse, puede bajarse, seguir bajándose, por ejemplo, 17. Se dice, no, está muy alta, muy baja, súbele un poco más. Entonces, todo esto va a ser el proceso, pero esta, esta configuración de aquí se llama retroalimentación, es decir, tomamos una señal de salida para poder controlar nuevamente, para poder saber qué es lo que pasa con la salida y poder tener una salida eficiente. Esto es importantísimo dentro de control, sí, dentro de automatización y control, porque cuando nosotros realizamos o hacemos instalaciones de maquinaria o de cualquier otra cosa, necesitamos que sea súper preciso, ¿sí? En la temperatura, pues no hay mucho problema porque, por ejemplo, en una habitación, pues no nos vamos a morir si le bajamos, si se nos pasa un poquito, se nos baja un poco más de lo establecido. Pero pues para procesos en donde se necesita que todo sea súper preciso, eh, pues nos daría mucho problema el que no haya una retroalimentación para saber qué es lo que hay a la salida. Pero bueno, eso era solo un paréntesis para que ustedes conozcan un poco de lo que es el control y la automatización. En este caso, pues necesitábamos definir la retroalimentación para poder estudiar a los amplificadores operacionales, porque ellos utilizan mucho de la retroalimentación para su funcionamiento. El amplificador operacional se lo representa de esa manera, ¿sí? Donde tenemos un triángulo, ¿sí? Un triángulo muy parecido a la compuerta NOT, ¿verdad? Muy parecido a la compuerta NOT, pero que no tiene un círculo a la punta, a la salida, ¿sí? Solo es un triángulo, con la diferencia de que este triángulo tiene dos entradas que se llaman inversora. Recuerden, la que tiene el menos es la inversora y la que tiene el más es la no inversora. ¿Listo? Entonces, inversora y no inversora. Además, tenemos aquí los, las alimentaciones del amplificador operacional. Entre las alimentaciones que tenemos para un amplificador operacional tenemos un voltaje negativo, algo nuevo, algo que no habíamos todavía visto en electrónica ni en circuitos que yo mismo les he dado clases. ¿Cómo podremos nosotros obtener voltajes negativos? Ya en la vida real, en, en la instalación, pues ya, por ejemplo, de aquí les mando a hacer una práctica con amplificadores operacionales, invirtiendo las corrientes, dice Álvaro. ¿Cómo inviertes las corrientes, Álvaro? Ya, entonces, como les digo, si necesitamos
Si les envío a realizar la práctica de un amplificador operacional y ustedes necesitan voltajes positivos y voltajes negativos, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden obtener un voltaje negativo? Con un con un emisor común dirás, no, colector Álvaro. Correcto, buena, buena observación Álvaro, por favor, colócate un punto porque es una muy buena observación. Recuerdan que escribe para todos, por favor, Álvaro, para que todos vayan leyendo lo que nos vas poniendo. Álvaro me dice que podemos utilizar, por ejemplo, un emisor común, ¿sí? Un emisor común para que, recuerdan que el emisor común cambiaba la fase, entonces pues el emisor común nos va a dar un voltaje negativo, ¿sí? Es una buena opción. De hecho, no lo había pensado hasta este momento que me lo dices. ¿Sí? La solución que yo utilizo es la siguiente. Conectar dos fuentes. De esta manera. Por lo tanto, arriba vamos a tener voltaje positivo y abajo vamos a tener voltaje negativo. ¿Sí? Este sería el común o el GND y este sería el pin positivo para un circuito y el pin positivo para el otro circuito que en realidad ya nos estaría ingresando voltaje negativo. ¿Sí? Así que esta sería la forma de colocar voltajes negativos, pues una de las formas, porque algunos, como dijo Álvaro, también pues podemos utilizar un emisor común para obtener ese valor. Sí, está claro cómo se realiza esto. Voy a mostrarles de pasito en vivo cómo podría hacer esto. Bueno, no en vivo, en una simulación, en un simulador. No sé si ustedes también están utilizando este simulador o qué simulador están utilizando para el laboratorio de digitales. Solo Proteus nada más. Y para el armado, pues les recomiendo revisar este programa. Se llama tinkercad.com, ya les comparto. Y estoy enseñando al paralelo A con este programa porque estoy dando laboratorio digitales en el A. Sí, este Tinkercad me permite, es tinkercad.com, ¿sí? Tinkercad.com. Este programa me permite pues realizar toda la simulación de una protoboard. Y así pues ir armando los circuitos, como por ejemplo uno de los proyectos que les mandé a hacer. ¿Sí? El armado en protoboard. Como pueden ver, aquí van conectando todos los componentes y de esa manera ustedes ya cuando armen en vivo pues ya saben, ya utilizan una protoboard. ¿Sí? Así que les recomiendo utilizar este programa, pero voy a mostrarles
nada más este de aquí. ¿Sí? No voy a utilizar ninguna protoboard ni nada. Solo voy a utilizar dos fuentes. ¿Sí? Dos fuentes y les voy a poner y les puse los osciloscopios, los multímetros. Estos son multímetros en voltaje, es decir, voltímetros. ¿Sí? Y conectamos las dos fuentes como les estaba mostrando hace un momento. ¿Sí? Las dos fuentes, como pueden ver, una batería es una fuente y la otra batería es otra fuente. Podemos ver que el positivo de la primera se conecta al negativo de la segunda, ¿sí? Y medimos el voltaje. Como ustedes saben, como ustedes ya vieron en el diagrama, esta unión viene a ser el negativo, el GND para los dos. Como ven, miren el GND para las dos, y el positivo queda a la otra punta. Por lo tanto, si nosotros iniciamos la simulación, vamos a ver que tenemos 9 voltios y menos 9 voltios. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pues estamos trabajando y estamos teniendo voltajes negativos en un circuito. ¿Sí? Y de aquí, pues sí, si necesitamos estos voltajes negativos, pues ya saben cómo sacar un voltaje negativo, ¿de acuerdo? O con doble fuente. Con doble fuente así se saca un voltaje negativo. ¿Estamos? Bueno, vamos avanzando. Regresemos acá. Listo. Entonces, otra cosa que hay que revisar mucho es esta parte de aquí, ¿sí? No se vayan a olvidar, inversora, la negativa, no inversora, la positiva, ¿sí? No se vayan a confundir de que aquí porque es de entrada inversora tiene que entrar voltaje negativo. No, puede entrar cualquier voltaje puede ingresar por ese pin. Y pues el voltaje negativo es a la alimentación, es decir, por acá a la alimentación del amplificador operacional. Como este amplificador operacional pues nos ayuda a comparar, a multiplicar, sumar, pues necesita doble voltaje, positivo y negativo. ¿Listo? Antes de entrar a la fórmula, vamos a las características de los amplificadores operacionales, ¿sí? Las características de los amplificadores operacionales. La primera, son utilizados especialmente en circuitos análogos. ¿Qué quiere decir un circuito análogo? Todo aquel que varíe en el tiempo, ¿verdad? Especialmente aquellos circuitos con señal senoidal, esa señal que sube y baja, ¿verdad? Que parece olas, pues ese es un circuito análogo, ¿sí? Entonces son especialmente utilizados para este tipo de circuitos porque amplifican esas señales. Son capaces de amplificar, controlar o generar todo tipo de ondas senoidal y no senoidal desde los 0 hasta varios megahercios. ¿Sí? Estos amplificadores operacionales pues son capaces de amplificar desde una señal muy pequeña, demasiado pequeña, 0 hercios bastante pequeña, hasta los megahercios bastante alta, ¿sí? Entonces, como decíamos al principio, pues no, el amplificador operacional tiene una alta ganancia, ¿sí? Por lo tanto, pues nos permite llegar a varios megahercios, ¿sí? Es decir, convertir las señales pequeñas en muy altas, en muy grandes, ¿sí? Además, pues pueden realizar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación, división, diferenciación o integración, ¿sí? Entonces, los amplificadores operacionales no solo amplifican, ¿sí? Como su nombre lo indica,
sino que también realizan operaciones matemáticas, como puede ser las básicas de suma, resta, multiplicación y división, y muy complejas como diferenciación o integración. Estas dos últimas son operaciones matemáticas bastante complejas, bastante que requieren de de algunos procesos para resolverles. Entonces, pueden ver que un amplificador operacional es muy potente al poder resolver diferenciación o integración, ¿sí? Nosotros, pues, en este curso vamos a ver hasta la división nada más en amplificadores operacionales. Y a la diferenciación e integración la dejaremos para de pronto algún otro curso. Son útiles en sistemas de control, de regulación, de procesamiento de señales, de instrumentación, de computación, entre otras. Un amplificador operacional pues es muy utilizado en la electrónica, especialmente pues donde se requiere el manejo de señales, como la instrumentación. La instrumentación viene a ser todo aquel proceso donde se requiere sensores. Eso pues es en instrumentación, computación analógica, todo lo que se refiere a señales. ¿Sí? Estas serían las aplicaciones del amplificador operacional. ¿Sí? Entonces vamos a la fórmula. ¿Sí? Y por aquí les voy a dibujar nuevamente el amplificador operacional. Generalmente en los diagramas y en las simulaciones se omite el positivo y el negativo, generalmente, no siempre, ¿sí? Listo, entonces tenemos el B1 y el B2. Este sería B1, este sería B2. Este viene a ser la salida, voltaje out, y la ganancia. Aquí en amplificadores operacionales lo representamos con la letra A, ¿sí? A0. Recuerdan que en los transistores eran HFE o beta. En amplificadores, pues la ganancia es A0, ¿sí? Y eso sería todo. Tenemos un amplificador operacional con su fórmula. La fórmula para sacar el voltaje de salida o el voltaje de amplificación es igual a la ganancia por la resta del voltaje 2 menos del voltaje 1. ¿Sí? Copien por favor la fórmula. ¿Alguna pregunta? Fíjese también algo importante, es que la entrada B1 es la no inversora, la más, y el voltaje 2 es la inversora, la menos, ¿sí? Y en el gráfico anterior, pues la inversora estaba arriba y la inversora abajo, no importa, ¿sí? Eso siempre va a estar cambiando. Si nosotros lo que tenemos que darnos cuenta es del nombre, ¿sí? Que la no inversora es de la más y la inversora es del menos, ¿sí? Asimilar, asumir que si es negativo es inversor, si no es negativo no es inversor, ¿sí? Entonces, esa es la cómo se diferencian los pines de los amplificadores operacionales.
copien por favor, ya mismo igual se nos termina la primera parte de la reunión. Para ya entrar a la segunda y resolver nuestro primer ejercicio de amplificadores operacionales. ¿Estamos, chicos? ¿Somos o no somos? Y ahora Mayerly, ¿por qué escribe? A ver. No puede escribir, profe. Es que Sí, me dio sí. pereza. Es que me da pereza hablar, por eso mejor escribo. No es así, profe. Continúe nomás. Bueno, avancemos. Entonces, esta es la fórmula básica de un amplificador operacional. Sin embargo, muy pocas veces nos vamos a encontrar con vamos a encontrarnos un amplificador operacional con esta configuración así de sencilla o así de básica, ¿sí? Todos los amplificadores operacionales se configuran con más resistencias, con más, se conectan de diferentes formas para realizar una tarea diferente. Entonces, el, de esta manera, pues, y cada una de esas configuraciones tiene su ecuación. ¿Listo? Y vamos a ir viéndolas cada una, ¿sí? Eso es la siguiente parte de la clase, que ya se nos terminó esta, ¿sí? Ya mismo se nos corta. Entonces, si se nos corta, pues entramos a la segunda parte, ¿sí? ¿Quieren sus 5 minutitos de recreo o no quieren sus 5 minutos de recreo? Álvaro dice que sí. Mayerly, Yo. ¿Yo qué? uh, a Mayerly, sí sabe. Yo estoy aquí, está preguntando sobre los 5 minutos de recreo. ¿Usted piensa que no estoy escuchando? Ya, entonces, bueno, en 5 minutitos regresamos para la segunda parte de la clase. ¿Listo? 5 minutos. ¿Cómo? Nada, siga. Ya, hasta que se nos cierre, ¿sí? Voy a empezar a compartir la segunda parte de la clase, ya no se cierra.